La situación política es caracterizada por liberales y conservadores. Ellos se meten mucho en estos ámbitos y afectan mucho a nuestro país. El desarrollo del capitalismo y el nivel bajísimo del desarrollo de las fuerzas productivas y por relaciones sociales. Esperen un momento, tengo noticias de mi compañero Fonsi que está en el estado de Veracruz con temas relacionados a la intervención francesa. Sí, nos comunicamos contigo. Gracias, Diego. Buenos días. Me encuentro aquí en los puertos de Veracruz. Me acaban de informar que tropas españolas y británicas se están retirando de estos puertos, ya que se acaban de dar cuenta de la verdadera intención de Francia de invadir México, utilizando de excusa la suspensión de pagos. Esto puede ocasionar la segunda intervención francesa. Vamos de regreso contigo para ver cómo la nación va a responder a dichas amenazas. Muy bien, gracias, Fonsi. En otra importante noticia tenemos algo relevante de la Triple Alianza, que fue una convención en Londres en donde se pactaron acuerdos sobre las obligaciones que tenía el presidente de la República Mexicana en cada uno de esos países, que fue Francia, Inglaterra y España. En 1862 se firman los tratados en el puerto de Veracruz y otros países se retiran de aquí a excepción de los franceses que se quedan. Y esto puede ser algo muy contraproducente. Me acaban de informar que nuestro compañero Fonsi tiene una importante noticia sobre el clima. Vamos contigo, Fonsi. Diego, bueno, soy de regreso yo aquí. Me acaban de informar que Maximiliano aceptó el trono ofrecido por los conservadores. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en primera, que tiene que renunciar al trono que se le asignó en Austria. Él y todos sus descendientes tienen que renunciar a él. También se le va a incluir la deuda que tenemos con los extranjeros de parte de España e Inglaterra, lo cual necesita dinero, ya que el país no va a tener dinero. Y obviamente va a necesitar fuerzas armadas para poder tener poder verdadero aquí. Por eso ha firmado un tratado con Napoleón III, el Tratado de Miramar, el cual indica que renuncia al trono en Austria, más aparte recibirá dinero, X cantidad de dinero por cada soldado que se le haya unido a la fuerza. Viendo el clima, que puede ser un poco nublado este día y va a ser una baja de 16 grados. Pero en otros hechos importantes tenemos varios tratados de México. Uno de los tratados importantes es el Tratado de la G3. Si ustedes se preguntarán qué es el Tratado de la G3, este tratado involucra a México y a Colombia y Venezuela. Tenemos otro tratado importante que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. También tenemos el Tratado México-Nicaragua, Tratado de Libre Comercio México-Chile y Tratado de Libre de Comercio del Norte de México, Estados Unidos y Canadá. Estos tratados que buscan zona libre de comercio y oportunidades de empleo para cada uno de estos países, para que puedan sustentarse mejor. Estos son los puntos básicos que busca cada uno, pero en sí, cada uno se desglosa en sus cosas que busca cada país con México. Sí, nos encontramos aquí con mi compañero Antonio Curiel, y vamos a hablarles sobre la Junta de Notables. Antonio, ¿qué nos puedes decir sobre la Junta de Notables? La Junta de Notables se dio durante el Segundo Imperio Mexicano, gobernado por Maximiliano de Habsburgo, y fue donde se le entrega la regencia del Imperio Mexicano, el acta donde se define la forma monárquica de gobierno. ¿Y qué más nos puedes decir sobre eso? ¿En dónde es instalada? Bueno, es instalada aquí en México y se usó para elegir al presidente interno de la República. Bueno, muchas gracias, Antonio. Regresamos con nuestro compañero Luis Esteban Valenzuela para que nos hable sobre los... Ok, muchas gracias, Antonio Curiel. Y vamos a regresar al estudio, pero ahora con nuestro compañero Luis Esteban Valenzuela, porque nos va a hablar de Napoleón III y sus tratados con Maximiliano. Sí, Diego, gracias por tu información. Aquí nos encontramos en el bosque de Chapultepec, a unos cuantos metros del castillo de Chapultepec, el cual fue mandado a construir por Maximiliano de Habsburgo. La historia de este acontecimiento histórico fue que acaba de terminar la Guerra de Reforma
y los conservadores que estaban en contra de Benito Juárez fueron a Francia a hablar con Napoleón III, a ofrecerle el trono mexicano. Napoleón III, al estar interesado en expandir su imperio, aceptó y habló con Maximiliano de Habsburgo, que era el heredero del trono de Austria. Él renunció a este derecho y aceptó venir a dirigir México, junto con su esposa Carlota. Después de comandar aquí por 2 años, Napoleón III se echó atrás en su acuerdo con Maximiliano y retiró las tropas, dejándolo a merced del pueblo mexicano. Y estos, al oponerse al imperio, lo capturaron y fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Sus últimas palabras fueron: ¡Viva México! Bueno, regresamos contigo, Cejas. Diego. Muchas gracias, chicos. Ahora volvemos aquí y a través de más noticias sobre las relaciones internacionales de México con nuestro compañero Esteban, pero ahora desde otro lado del mundo. Vamos contigo, Esteban. Choco. Sí, gracias, Diego. Bueno, continuamos del otro lado del mundo. En el año de 1860 y aproximadamente, Benito Juárez suspendió la deuda externa de México y los países España, Inglaterra y Francia se reunieron en las convenciones de Londres para hablar sobre este acontecimiento. Gracias. Volvemos. 1862, las armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos. Después de negociar con el representante de México, España e Inglaterra se retiraron. Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés, quería establecer una monarquía favorable para Francia y asimismo quería disolver el gobierno constitucional mexicano. Las fuerzas francesas al mando del general Lorentz se componían de 7,000 soldados que salieron hacia la Ciudad de México. El presidente Juárez le dio la orden al general Ignacio Zaragoza de detener el avance de las fuerzas armadas franceses en los fuertes de Loreto y Guadalupe, cerca de la ciudad de Puebla. Zaragoza contaba con solo 2,000 hombres. El 5 de mayo de 1862 los cañones resonaron y los rifles dispararon y más de 1,000 soldados franceses cayeron muertos. Los mexicanos habían ganado la batalla, pero no la ganaron. Sin embargo, esta fecha es la que simboliza el valor mexicano ante una armada tan formidable. Gracias, Diego. Volvemos contigo en el estudio. Y esto fue un día más en FON TV Noticias. Muchas gracias y los esperamos mañana a la misma hora.